La gota de cultura. Un día como hoy, del año 1900, murió el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. A los 55 años de edad, llevaba 11 años postrado. O sea que todo lo que escribió fue con 44 años de edad. Igual que nosotros. Más o menos, ¿no? Hay libros, por supuesto, sí, sumidos en la locura, dicen algunos. Yo creo que fue otro problema, pero bueno, más allá del bien y del mal, el ocaso de los ídolos. Pero yo quiero hablar de Así habló Zaratustra. Es su obra maestra. Ajá. Es su obra maestra. Él la consideraba su obra maestra, que es un libro que tiene un subtítulo muy curioso, que dice para todos y para nadie. Es curioso porque son ideas filosóficas expresadas de forma poética, ¿no? Ahí es donde él habla del famoso tema del superhombre, de la muerte de Dios, de la voluntad del poder, del eterno retorno, etcétera. Zaratustra es en la obra un ermitaño que vive recluido en una montaña y que decide regresar. Es un profeta, una suerte de profeta. Claro, eso es en el lenguaje imaginario. Hay un Zaratustra real, que no es el que él utiliza, que es el profeta, el Zoroastro, que es un filósofo iraní que fundó la religión del zoroatrismo. Y el mazdoísmo, sí. Que algunos consideran que fue o es la primera religión monoteísta más antigua, dualista también por lo del bien y del mal, mesiánica porque había un Mesías que influyó en las religiones posteriores como el cristianismo, el judaísmo o los musulmanes. Cuando los musulmanes conquistaron el imperio persa, Irán, pues la persiguieron. Estuve que el pueblo zoroastro, perseguido por los musulmanes, sobre todo también los cristianos un poco, yo creo, hoy viven algunos en la India, en Irán, sobreviven algunos en América del Norte y no se supone que quedan más de 120,000 aproximadamente. Freddie Mercury dice que venía de allí. Te digo, Nietzsche lo usó como un personaje imaginario, no como el personaje histórico. El tema de la muerte de Dios supone que el hombre llegó a su madurez y que ya no necesita pues un tutor supremo que dicte más pauta, etcétera, todo eso. Pero lo que quiero contar es muy interesante. La pregunta de Nietzsche fue el filósofo del nazismo. No. Ajá. No. La idea, por Dios, ¿de dónde salió? Pero ¿de dónde salió esa idea? Y entonces, para empezar, Nietzsche tuvo una relación muy estrecha en un tiempo de su vida con Richard Wagner. Richard Wagner, se peleó el con gran él. escritor, el gran músico. Dicen que era la música que Hitler quería. Y la gran pelea que tienen Nietzsche y Wagner se debe a dos temas fundamentales. Uno, al chauvinismo de Wagner, al nacionalismo, es decir, al exaltar el ser la alemán, raza, el ser alemán. Y número dos, y lo más importante para Nietzsche, y por eso es que Nietzsche no fue un filósofo nazifascista, él se pelea. La causa fundamental de su bronca con Wagner es por el antisemitismo de Wagner. Exactamente. Esa es la realidad. Ahora, los ignorantes van a decir, por ejemplo, en Cuba, van a decir que Nietzsche era un filósofo nazifascista. En ese momento no están en juego esas categorías de fascista, ni mucho menos. En ese momento. No, pero allá había una corriente, sobre todo en Austria y en Alemania. Sí, en la Alemania de Bismarck pero ya que no había se un fenómeno. Identificaba con esos nombres. Es la corriente antisemita esa tremenda de toda Europa, en Alemania que por ser muy católica fue muy antisemita, igual que Austria. Pero decir que Nietzsche fue inspirador. Bueno, Nietzsche no era ni creyente, ¿no? Exactamente. Perdona que te interrumpa, Juan Manuel. El gran maestro de Nietzsche, según Nietzsche decía, fue Arthur Schopenhauer. Sí, Arthur Schopenhauer, primero, es el gran filósofo, no solo alemán, el gran filósofo europeo, el primero que dice que no cree en Dios. Que tiene una cosa maravillosa, Schopenhauer, sí, que dice que la historia de Ulises no tiene sentido si Ulises no regresa a Ítaca. Correcto. Que siempre lo he pensado con nosotros los exiliados, ¿no? Que la cosa terrible de morir sin regresar a Ítaca, ¿no? Que parece que nos toca. Sí. Pero hay un detalle curioso de por qué termina siendo el filósofo del fascismo, por culpa de su hermana.
Resulta que ella tiene una hermana que se llama Elizabeth. Y esta hermana, que tenía una relación muy estrecha con él no se casó nunca. Tuvo un romance con una platónico con Salomé, la famosa Andrea Salomé. Andrea Salomé, que fue un personaje femenino tremendo. Interesantísimo. Que lo enroscó, le partió el corazón a él, a Freud y a Rilke. Entre otra gente. No, bueno, pero él tenía una relación con esta hermana y esta hermana se casa con un profesor profundamente antisemita, nacionalista, religioso, que creía en la raza pura, tan loco que se fueron junto con la hermana de Nietzsche a Paraguay. Oye esto, se fueron a Paraguay para crear apartados allí, la raza pura, y crearon un lugar que se llama Nueva Germania, que tú sabes que existe todavía en Paraguay. Pero por supuesto, se mezclaron con las indios, con todo el mundo, y ya de puro no hay nadie en la raza. Al marido de la hermana de Nietzsche le da un infarto, se muere, terminan con un montón de deudas, regresa, y entonces a Nietzsche, 11 años antes de morir, murió en el 1900, o sea que tendría que 40 y pico, le da una embolia cerebral en un hecho novelesco. Sí. Hay un tipo que le está dando golpes a un caballo. Correcto. Y él se echa a llorar. Y habla con el caballo. Y él protege al caballo. Protege al caballo. Y le habla al caballo. Ese es el primer... le da una embolia. Demencia senil. Se queda paralítico. Y esos 11 años de parálisis coinciden con el crecimiento de su fama. Que la hermana utiliza para, primero, recuperarse económicamente, logra que legalmente sea ella, y entonces empieza a manipular. Es una de las grandes historias de manipulación. Todo el legado de Nietzsche y a convertirlo en lo que no era. Cuando llegan los nazis, ella se hace miembro del partido nazi y entonces le entrega prácticamente, hace un libro póstumo con el tema del superhombre y de todo eso. El Übermensch. Ajá. El Übermensch. Es una creación. Y entonces, que era otra cosa, y la manipula y por supuesto a los nazis le conviene. Fíjate hasta qué punto llegó lo de la hermana, que cuando ella muere en el año 35, encontré hoy una foto de Hitler con el Estado Mayor rindiendo tributo a la hermana de Nietzsche en su tumba. O sea, pero hay otro elemento. El otro elemento es que, y es raro, teniendo un poeta aquí como Andrés Reinaldo, el éxito que él haya tenido, porque él es un filósofo que usa el lenguaje poético. Ya, bueno, eso se daba mucho en Grecia y Roma. Se presta a son interpretaciones demasiado abiertas. Mira, es como cuando Martí dijo, yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre, algo de eso. ¿Qué rayo es la...? Sí. Entonces es demasiado abierto y se presta para que el castrismo, para que todo el mundo lo manipule. Eso es lo que quería contar, esa historia de la hermana de Nietzsche, porque es interesante. Pero mira, hay otro elemento ahí. Nietzsche no solo es el gran alumno y el seguidor de Oppenheimer, que fue el primero de los grandes... De Schopenhauer, que es el primer gran filósofo alemán y europeo que se declara abiertamente ateo a principios del siglo XIX. La obra de Nietzsche, el momento en el que él dice Dios ha muerto y lo hemos matado y lo seguimos matando. Hay un personaje que llega y dice, y este filósofo que está ahí en la montaña no se ha enterado todavía de que Dios ha muerto. Claro, pero él lo dice por lo siguiente, él plantea una tesis y por eso Nietzsche fue, y creo que todavía la impronta que ha dejado en la filosofía, él es uno de los filósofos europeos que marca de manera importante el pensamiento de la cultura moderna. Exactamente. Porque él es el primero que estudia desde la metafísica. Él y Wagner. Él estudia desde la metafísica el tema del secularismo, cómo el secularismo avanza en Europa, sobre todo en la época de la Ilustración, etcétera. Y él plantea un principio fundamental. Lo que se está rompiendo es el dogma de la creencia de la fe en Dios. Es el hombre quien ha dejado de dirigir sus actos moralmente a través de Dios, y eso conecta de manera importante en el avance de las ideas que se
ponen en el siglo XIX. Y entonces él se convierte en un filósofo de referencia. Y efectivamente, todo ese tema de la grandilocuencia, el superhombre... sobre todo los nazis, los nazis aprovecharon eso del superhombre. Eso es. Y si tú lo enfrentas contra el marxismo, tú dices, bueno. Ahí tienes el héroe y el antihéroe desde el punto de vista ideológico. Pero Nietzsche... Sí, claro, porque él es anticlimático. Él es anticlimático. Él es un hombre que desde la metafísica plantea las grandes preguntas de la duda. Él plantea la duda. Lo mismo que Martín Lutero ya había planteado hace siglos antes. Ese es el punto. Ese es el punto muy importante, la reforma. Vaya, Nietzsche, y con esto concluyo, es el seguidor de la dialéctica de Hegel. No fue Carlos Marx ni un demonio, es Nietzsche. Que efectivamente se prestó en la cultura nazifascista, sí, su obra fue aprovechada para eso, pero fue un gran pensador. Qué bien. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.